Ahora vamos con la arquitectura de la información. Al igual que lo anterior, esto son principios que nosotros debemos tener en mente cuando estemos maquetando nuestra aplicación. Esta es otra forma de brindarle al usuario una manera de sentirse en casa. Veremos que algunos se repiten, coinciden con los principios de usabilidad y pues por algo, porque si los aplicas en conjunto vas a brindarle una muy buena experiencia a tu usuario cuando tú organizas bien tu información y cuando le das elementos que apoyen a que sea usable. En este caso vemos el principio de los objetos, que es mantener un aspecto armonizado. Por ejemplo, tenemos tres tarjetas. Estas pueden ser cualquiera, es un simple ejemplo, donde tienes un icono y una descripción. ¿Qué pasa con la primera? Tenemos un icono y su descripción, pero se ve que el texto está incompleto, como que te da la sensación de que algo falta. La que le sigue hacia abajo, de manera vertical, vemos que es la misma tarjeta, pero con el texto completo. Vemos que efectivamente en la parte de arriba faltaban dos líneas de texto, pero es grande. ¿Qué pasa si nosotros tuviéramos de este tipo de tarjetas unas 15 o unas 5 que deben de ser organizadas en pantalla? Y si decidimos que se muestre todo el texto, pues posiblemente tengamos por ahí alguna desorganización, porque pues o una de dos, o hacemos que todos los textos tengan el mismo número de líneas, o simplemente introducimos una descripción sin importar el largo del texto. Y si hacemos eso, pues obviamente nuestra interfaz se va a ver muy desproporcionada, no se va a ver organizada. Y la tercera opción, que está al lado derecho, tiene un poco de ambas. Si bien es el mismo diseño, muestra que hay texto, vemos un efecto de difuminado al fondo donde nos dice, o al menos nos da a entender que hay más. Esto nos va a ayudar a que los objetos que están en pantalla mantengan una organización sin que necesariamente se alteren y que no dejen duda a los usuarios. La tercera es la mejor opción. Ahora tenemos el principio de elecciones, que consiste en mostrar solo el contenido necesario, minimizando las opciones por las cuales el usuario debe decidir. Es decir, le mostramos las funciones que puede tener nuestra app, por ejemplo a través de un menú principal, y desde ese menú principal él ya va a intuir qué es lo que le ofrece la aplicación. En el ejemplo vemos algo diferente, pero que se refiere a lo mismo. Es un login, como el que ya habíamos visto en unas diapositivas pasadas, y aquí se aplica un poco también la usabilidad, porque en la primera parte nosotros le pedimos toda su información, su nombre completo, su edad, su dirección, su correo y una contraseña para hacer un simple login. Y si un usuario ve eso, al menos que sea una cuenta muy importante que tenga que abrir sí o sí, pues lo va a llenar, pero pues con un poco de fatiga porque es mucha información en un inicio. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, podemos hacer que solamente se muestren las opciones necesarias. Podemos hacer que solo se muestren las opciones necesarias para que él no sienta que va a ser mucho el esfuerzo, porque dirán, vamos Miguel, pero pues solamente es texto. ¿Quién no introduce texto y se cansa? ¿O quién introduce texto y se cansa? Y no es eso, pero cuando una interfaz se ve tediosa, el usuario tiende a abandonar. Entonces le da flojera llenar incluso, o que pueda ser muy sencillo, si ve mucho le da flojera y pues decide abandonarlo. Entonces por eso hay que darle a elegir lo necesario al inicio. Se ve la diferencia entre pedirle solamente que nos dé su nombre, un correo y una contraseña, es todo. Y la otra información que pasa, bueno, cuando inicie sesión le podemos pedir adicionalmente esa información, pero ya nada más verá de nuevo tres campos de texto. Ya se nota la diferencia. Ahora el principio de divulgación. De un ejemplo de aplicaciones tal vez no sea tan visual, pero esto se refiere a que nosotros tengamos la capacidad de mostrar o darle a entender a los usuarios que la información que buscan está a la mano. Suena un poco enredado, pero lo vemos con un ejemplo. Supónganse que ustedes necesitan comprar un dominio web, es decir, comprar una dirección de una página con su dominio, con el nombre que ustedes eligieron, mipágina.com. Pero no solamente hay una opción,
tal vez hay como 5, 6, 7, 9 proveedores que ustedes eligieron o que ustedes tienen en la mira para que sea el donde ustedes van a adquirir su dominio. Quizá algo de lo más importante que nos interese saber de esas 9 opciones es el precio. Entonces, cuando nosotros entremos a cada una de esas páginas, lo primero que vamos a buscar tal vez sea el precio. ¿Y qué es lo que hacemos en una página web? Buscar en las barras superiores. Generalmente las páginas tienen ese principio de divulgación en la parte de arriba. Tienen contacto acerca de nosotros, nuestros proyectos, más información y en este caso precio. Y es algo que va a coincidir. Si ustedes buscan, por ejemplo, eso, es un punto en común entrar a esa página web, a ese tipo de páginas web que ofrecen algo a un precio. Generalmente hasta arriba tiene algo de precio. Entonces directamente tú entras, sabes que está ahí, ok, yo me voy ya directo a precio. Y en cada una haces lo mismo. Es a lo que se refiere ese principio de divulgación, que tú le puedas brindar la información que el usuario probablemente va a requerir de tu sitio de forma rápida. El principio de los ejemplos. Regresamos al login. No sé si ustedes, o bueno, no. Realmente yo creo que cada uno de nosotros hemos experimentado este tipo de principios, ya que cuando nos toca llenar campos de texto, ocasionalmente el propio campo trae un ejemplo de la información que requiere. Es diferente a decirle que queremos su correo, a decirle que necesitamos que cuando él empiece a escribir necesitamos algo parecido a ejemplo @correo. Entonces la persona va a decir, ok, requieren mi correo el que lleva una arroba y algo. Aunque también aquí vemos un error. Y dirán, ¿cuál es el error? Bueno, el ejemplo que se usó en ese login dice ejemplo @correo. Y donde quedó el .com, el .mx, el .es, el lo que sea. Y dirán, vamos Miguel, pero pues todos sabemos que cuando introducimos nuestro correo pues debemos poner el .com o el punto y las letras que son necesarias. Y sí es cierto, ya uno sabe que pues si piden correo pues es completo, no me van a pedir nada más una sección. Aunque eso no siempre pasa. Recuerden que tenemos usuarios de todo tipo y cuando nos toca tratar con personas que son mayores, no es que tenga yo algo en contra de los mayores, por supuesto, pero sí me ha tocado ver en donde he trabajado que los usuarios que son mayores o que no tienen mucha experiencia con la tecnología toman las cosas muy literal. Entonces, si yo le pongo a uno de mis usuarios que conozco que toma las cosas literal, algo así, apuesto que de unos 15 o 20, uno me lo va a colocar así. Entonces, esas ayudas que colocamos también hay que tener cuidado, ya que hay personas que sí se lo pueden tomar muy literal.